Un apache solitario pagó solo $2 por una novia con un saco en la cabeza en una subasta, pero cuando vio su rostro, descubrió que había encontrado el tesoro más valioso que podía existir en este mundo. El sol de octubre golpeaba sin piedad las calles polvorientas de San Miguel de Allende, cuando Tomás Aguirre bajó de su caballo después de 3 días de viaje desde las montañas. Era un hombre de 32 años, alto y fuerte, con piel bronceada por el sol del desierto, y ojos negros que habían visto tanto sufrimiento como esperanza. Su sangre apache corría por sus venas, pero había aprendido a vivir entre 2 mundos, el de sus ancestros y el de los colonos mexicanos que se habían establecido en esas tierras. Tomás había venido al pueblo con un propósito muy específico. Durante meses había escuchado rumores sobre algo inusual que estaba sucediendo en San Miguel de Allende. El alcalde, un hombre llamado don Fernando Martínez, había organizado lo que llamaba subastas de esposas para ayudar a los colonos solitarios a encontrar compañeras. La idea había surgido porque muchos hombres trabajadores habían llegado a la región buscando fortuna en las minas, pero la escasez de mujeres disponibles había creado un problema social que amenazaba con despoblar la zona. El bolsillo de Tomás contenía exactamente 2 pesos. Todo el dinero que había podido reunir después de meses trabajando en una pequeña mina de plata que había descubierto en las montañas. No era mucho, pero era todo lo que tenía. La soledad había comenzado a pesarle más de lo que estaba dispuesto a admitir. Trabajar solo en las montañas, regresar cada noche a una cabaña vacía, comer en silencio mientras el viento aullaba entre los pinos, había comenzado a erosionar su alma de maneras que no había anticipado. La plaza principal del pueblo hervía de actividad aquella tarde. Una plataforma de madera había sido construida en el centro, decorada con listones de colores que ondeaban al viento como banderas de una celebración extraña. Los hombres del pueblo y los alrededores se habían reunido, la mayoría vestidos con sus mejores ropas y con dinero tintineando en sus bolsillos. Entonces, algunos llevaban sombreros de fieltro elegantes, otros lucían botas de cuero costosas, y todos tenían esa expresión de anticipación nerviosa que caracteriza a los hombres cuando están a punto de tomar decisiones que cambiarán sus vidas para siempre. Tomás se ubicó en la parte trasera de la multitud, consciente de que su ropa simple y su apariencia mestiza lo distinguían claramente de los demás asistentes. Algunos le lanzaron miradas curiosas, otros simplemente lo ignoraron. Había aprendido hacía mucho tiempo a navegar estos espacios donde su herencia indígena lo convertía en un extraño, pero su determinación y su necesidad de compañía eran más fuertes que su incomodidad. Don Fernando Martínez subió a la plataforma vestido con un traje negro impecable y un sombrero que brillaba bajo el sol. Era un hombre corpulento de unos 50 años, con bigote espeso y voz potente que podía escucharse desde cualquier rincón de la plaza. «Señores», gritó, levantando los brazos para captar la atención de todos. «Hoy es un día histórico para San Miguel de Allende. Hoy algunos de ustedes encontrarán a las compañeras que harán de sus vidas algo completo y pleno». La multitud respondió con aplausos y gritos de aprobación. Tomás observó las caras de los hombres a su alrededor. Algunos mostraban emoción genuina, otros nerviosismo, y unos pocos parecían estar allí más por curiosidad que por intención real de participar. La mayoría tenía entre 25 y 40 años, trabajadores honestos que habían venido a estas tierras buscando una oportunidad de construir algo propio. La primera mujer que subió a la plataforma fue Rosario, una joven viuda de 26 años con 2 hijos pequeños. Era una mujer atractiva con cabello castaño recogido en un moño elegante y vestido azul que realzaba sus ojos claros. Don Fernando explicó su situación. Había perdido a su esposo en un accidente minero y necesitaba un hombre que pudiera mantener a su familia. Las ofertas comenzaron inmediatamente. 10 pesos, gritó un comerciante de granos. 15, respondió un ganadero con sombrero de ala ancha. 20, añadió un tercero. Tomás escuchó las cifras con una mezcla de fascinación y desaliento. 20 pesos era 10 veces más de lo que él tenía. Observó cómo Rosario mantenía la cabeza alta mientras los hombres pujaban por ella como si fuera ganado en el mercado. Había algo dignificado en su postura que le recordó a su propia madre, quien había enfrentado la adversidad con una fortaleza silenciosa que él siempre había admirado.
La subasta de Rosario terminó cuando un próspero dueño de tienda ofreció 35 pesos. Ella descendió de la plataforma tomada del brazo de su nuevo esposo, sus ojos mostrando alivio más que alegría. Era el comienzo de una nueva vida, aunque nadie podía saber si sería mejor que la anterior. La segunda mujer fue Carmen, una joven de 19 años, hija de un granjero que había perdido sus tierras por deudas. Era pequeña y delicada, con ojos grandes y expresión tímida que despertó instintos protectores en muchos de los hombres presentes. Las ofertas por ella fueron aún más altas, comenzando en 15 pesos y escalando rápidamente. «¡25 pesos!», gritó un minero con ropa elegante. «¡30!», respondió un hacendado joven. «¡40!», añadió un comerciante de ganado. Tomás sintió que su estómago se contraía. Con cada oferta que escuchaba, se daba cuenta más claramente de que sus 2 pesos lo ubicaban muy por debajo de las posibilidades reales de conseguir una esposa en este lugar. Comenzó a preguntarse si había sido una locura venir hasta aquí. Tal vez debería aceptar que estaba destinado a vivir solo en las montañas, con solo el viento y los animales salvajes como compañía. Carmen fue adquirida por el hacendado joven por 42 pesos, una suma que representaba más dinero del que Tomás había visto junto en toda su vida. La joven pareció aliviada cuando vio a su nuevo esposo, un hombre que parecía bondadoso y próspero. Al menos tendría un techo seguro y comida garantizada, algo que no había tenido en meses. La tercera y cuarta mujeres siguieron el mismo patrón. Ofertas altas, competencia feroz entre hombres adinerados, y Tomás sintiendo cada vez más que era un espectador en un mundo al que no pertenecía. Sus 2 pesos parecían más insignificantes con cada minuto que pasaba. Fue entonces cuando don Fernando anunció: «Señores, tenemos una última candidata para esta tarde». Su voz había cambiado ligeramente, como si estuviera menos seguro de esta presentación que de las anteriores. Se trata de una situación especial. La joven prefiere mantener su identidad privada hasta que se complete la subasta. Un murmullo de curiosidad se extendió por la multitud. Esto era algo nuevo, algo que nadie había anticipado. Los hombres se estiraron sobre las puntas de los pies, tratando de ver mejor la plataforma. Entonces ella apareció. La mujer que subió a la plataforma llevaba un saco de arpillera burdo, cubriendo completamente su cabeza y parte del torso. Era imposible ver su rostro, su cabello, o cualquier característica que permitiera evaluar su apariencia. Su vestido era simple, de algodón café, y su postura era erecta, pero tensa. Sus manos, que eran lo único visible, eran delicadas y de piel clara, sugiriendo juventud. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los hombres se miraron unos a otros con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la franca incredulidad. Nadie sabía qué pensar de esta situación tan inusual. Don Fernando carraspeó incómodamente. Como pueden ver, la señorita prefiere mantener su privacidad por razones personales. Lo que puedo decirles es que es joven, sana, y viene de una familia que atraviesa dificultades económicas severas. Está buscando un esposo que pueda ofrecerle estabilidad y respeto. Los murmullos se intensificaron. Algunos hombres comenzaron a alejarse, claramente sin interés en participar en una subasta donde no podían ver a la mercancía. Otros permanecieron, pero sus expresiones mostraban escepticismo. La idea de pujar por una mujer cuyo rostro no podían ver era demasiado arriesgada para la mayoría. «Comenzaremos las ofertas en 5 pesos», anunció don Fernando, pero su voz sonaba menos convencida que en las subastas anteriores. El silencio se extendió. Segundos pasaron sin que nadie hablara. La mujer en la plataforma permanecía inmóvil, pero Tomás pudo notar una ligera tensión en sus hombros que sugería nerviosismo o vergüenza. «¿5 pesos alguien?», insistió don Fernando. «Es una joven sana y trabajadora». Más silencio. Algunos hombres comenzaron a hablar entre ellos en voz baja, pero nadie parecía dispuesto a hacer una oferta. La situación se estaba volviendo incómoda para todos los presentes. Fue entonces cuando algo se movió en el corazón de Tomás. Observó a la mujer en la plataforma, sola y vulnerable, enfrentando la humillación pública de no recibir ni una sola oferta. Recordó todas las veces que él mismo había sido despreciado o ignorado por su herencia apache. Recordó la soledad que lo había traído hasta aquí, y sintió una conexión inesperada con esta desconocida
que también estaba siendo rechazada. «¡2 pesos!», gritó de repente, su voz cortando el silencio como un cuchillo. Todas las cabezas se voltearon hacia él. Algunas expresiones mostraban sorpresa, otras burla. Don Fernando pareció confundido por un momento. «¿Dijo 2 pesos, señor?», preguntó el alcalde. «2 pesos», confirmó Tomás, sintiendo que su corazón latía como un tambor de guerra. «Es todo lo que tengo». Un murmullo de diversión se extendió por la multitud. Algunos hombres se rieron abiertamente. «El apache está loco», murmuró alguien. «2 pesos por una mujer con saco en la cabeza». Don Fernando miró alrededor esperando otras ofertas, pero era claro que nadie más tenía intención de participar. La situación era demasiado extraña, demasiado arriesgada. Después de varios minutos incómodos, golpeó su martillo sobre la plataforma. «Vendida por 2 pesos al señor...». «¿Cuál es su nombre, señor?». «Tomás Aguirre», respondió él, caminando hacia la plataforma mientras sentía las miradas de toda la multitud sobre él. La mujer del saco no se movió cuando él se acercó. Don Fernando le entregó un papel con los detalles de la transacción, y Tomás sacó sus 2 únicos pesos del bolsillo. Eran monedas desgastadas que había guardado como si fueran tesoros. «Felicidades, señor Aguirre», dijo don Fernando, aunque su tono sugería que no estaba seguro de si era apropiado dar felicitaciones por esta compra tan inusual. Tomás subió a la plataforma y se acercó a la mujer. «Señorita», dijo suavemente, «mi caballo está allí. ¿Está lista para venir conmigo?». Ella asintió sin hablar. Su movimiento fue casi imperceptible, pero Tomás lo notó. Juntos bajaron de la plataforma y caminaron hacia donde esperaba su caballo, mientras las conversaciones y risas de la multitud los seguían como una nube de juicio. El viaje hacia las montañas se realizó en completo silencio. Ella montaba detrás de él, aferrándose ligeramente a su cintura para mantener el equilibrio, pero sin establecer más contacto del absolutamente necesario. Tomás podía sentir su tensión, su miedo y tal vez su arrepentimiento. Se preguntó qué clase de circunstancias la habían llevado a estar en esa subasta con un saco cubriendo su rostro. Mientras cabalgaban por los senderos serpenteantes que llevaban a su cabaña en las montañas, Tomás no podía evitar preguntarse qué había hecho. Con 2 pesos había comprado una esposa cuyo rostro no había visto, cuyo nombre no conocía, y cuya historia era un completo misterio. Pero algo en su interior le decía que había hecho lo correcto. Tal vez ambos eran desechados por el mundo. Tal vez ambos merecían una oportunidad de encontrar algo mejor. El sol comenzaba a ponerse cuando finalmente llegaron a la cabaña de Tomás, una construcción simple pero sólida que él mismo había construido con troncos de pino y piedras del río. Estaba rodeada de árboles y tenía una vista espectacular del valle que se extendía abajo. Era un lugar hermoso, pero solitario, perfecto para un hombre que había elegido vivir alejado del mundo. Tomás desmontó y ayudó a la mujer a bajar del caballo. Ella se las arregló para mantener el saco en su lugar durante toda la maniobra, lo que requería una coordinación cuidadosa. Una vez en el suelo, se quedó parada junto al caballo, como si no supiera qué hacer a continuación. «Esta es mi casa», dijo Tomás, gesticulando hacia la cabaña. «Ahora es su casa también, supongo». Ella asintió nuevamente sin hablar. Tomás comenzó a preguntarse si tal vez era muda, o si simplemente estaba demasiado asustada para hablar. Los llevó hacia la cabaña y abrió la puerta de madera. El interior era espartano pero limpio. Una habitación principal con chimenea, una mesa de madera, 2 sillas y algunos estantes con provisiones. Una puerta llevaba a un pequeño dormitorio y otra a una despensa. «Puede quitarse el saco ahora», dijo Tomás gentilmente. «Estamos solos y necesito ver con quién voy a compartir mi vida». La mujer permaneció inmóvil por un largo momento. Tomás podía escuchar su respiración rápida a través de la tela burda. Finalmente, lentamente, levantó sus manos hacia el saco. El momento se alargó como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse. Las manos de la mujer temblaban ligeramente mientras sostenían los bordes del saco de arpillera. Tomás podía escuchar su propia respiración, el crepitar distante de la leña que se asentaba en la chimenea, y el latido acelerado de su corazón que parecía resonar en toda la cabaña. Lentamente, muy lentamente, ella comenzó a levantar el saco. Primero apareció una barbilla delicada, luego unos labios suaves que temblaban ligeramente.
Después, una nariz pequeña y respingada. Cuando finalmente el saco se deslizó completamente, Tomás sintió como si hubiera recibido un golpe en el pecho que le robó todo el aire de los pulmones. La mujer que estaba frente a él era simplemente hermosa. No hermosa de la manera ostentosa que él había visto en las mujeres adineradas del pueblo, sino hermosa de una forma natural y pura que tocaba algo profundo en su alma. Tenía cabello negro y brillante que le caía en ondas suaves hasta la cintura. Ojos grandes de color miel que reflejaban inteligencia y tristeza a partes iguales, y piel canela que hablaba de sangre mestiza como la suya propia. Pero lo que más lo impactó no fue su belleza física, sino la expresión de vulnerabilidad absoluta en su rostro. Era como ver a un cervatillo herido que espera el golpe final. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que se negaba a derramar, y su mentón estaba levantado en un gesto de dignidad desesperada. «Dios mío», murmuró Tomás, sin poder evitarlo. «¿Por qué estabas en esa subasta? ¿Por qué tu familia permitió que te cubrieran la cara como si fueras algo de lo que avergonzarse?» Ella lo miró directamente a los ojos por primera vez, y en esa mirada Tomás vio una historia de dolor que reconoció porque la había vivido en carne propia. «Mi nombre es Esperanza Morales», dijo con una voz suave pero firme que tenía un ligero temblor. «Y estaba ahí porque mi familia me vendió para pagar las deudas del juego de mi padre». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta. Tomás sintió una ira fría creciendo en su pecho, no dirigida hacia ella, sino hacia la gente que había sido capaz de tratar a esta mujer extraordinaria como si fuera ganado en el mercado. «Me cubrieron la cara», continuó Esperanza, bajando la mirada hacia sus manos entrelazadas, «porque dijeron que mi sangre indígena me haría menos deseable. Pensaron que si alguien me compraba sin ver mi rostro, después sería demasiado tarde para devolverme». Su voz se quebró ligeramente en las últimas palabras, pero se recompuso rápidamente. Tomás sintió como si alguien hubiera encendido un fuego en su pecho. La injusticia de la situación lo golpeaba con una fuerza que no había anticipado. Esta mujer, que era más hermosa que cualquier otra que hubiera visto, había sido tratada como si fuera defectuosa por llevar la misma sangre que corría por sus propias venas. «Esperanza», dijo, pronunciando su nombre como si fuera una oración. «Tu familia no solo es ciega, son idiotas. Cualquier hombre se consideraría afortunado de tenerte a su lado». Ella levantó la vista sorprendida, como si no hubiera esperado esas palabras. «Usted pagó solo 2 pesos por mí», murmuró. «Fue lo menos que se ofreció en toda la subasta». «Pagué 2 pesos porque era todo el dinero que tenía en el mundo», respondió Tomás con honestidad brutal. «Pero si hubiera tenido 100 pesos, los habría ofrecido todos. Y aún así habría sentido que estaba recibiendo mucho más de lo que daba». Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas que esta vez sí se derramaron, rodando lentamente por sus mejillas como gotas de lluvia en cristal. «No entiendo», susurró. «¿Por qué está siendo amable conmigo? Soy su propiedad ahora. Compró el derecho a hacer conmigo lo que quiera». La palabra «propiedad» golpeó a Tomás como una bofetada. Se acercó a ella, pero se detuvo cuando vio que retrocedía instintivamente. «Esperanza, mírame», dijo con voz suave pero firme. «Tú no eres propiedad de nadie. Eres una mujer libre en mi casa. Puedes quedarte o puedes irte. La decisión es tuya». Ella lo miró con una mezcla de confusión y esperanza cautelosa. «¿Qué significa eso? ¿No espera que sea su esposa?» Tomás se sentó en una de las sillas de madera, poniendo distancia física entre ellos para que se sintiera más segura. «Lo que espero», dijo lentamente, «es llegar a conocerte. Espero que me des la oportunidad de mostrarte que no todos los hombres son como los que te han lastimado. Y espero que tal vez, con tiempo, podamos construir algo real juntos. Pero eso solo puede suceder si tú lo eliges libremente». El silencio que siguió fue diferente al anterior. Ya no estaba cargado de tensión y miedo, sino de posibilidad. Esperanza caminó lentamente hacia la ventana y miró hacia el valle que se extendía bajo la luz dorada del atardecer. «Es hermoso aquí», dijo suavemente. «Muy diferente al pueblo donde crecí. Allí siempre había ruido. Siempre había gente mirando, juzgando». Se volvió hacia él con una expresión pensativa. «¿Vive aquí completamente solo?» «Hasta hoy sí», respondió Tomás. «Trabajo en una mina de plata pequeña que descubrí hace 2 años.
No es mucho, pero me da suficiente para vivir. La soledad nunca me molestó hasta hace poco. Hizo una pausa, decidiendo si debía ser completamente honesto. Hasta que comencé a darme cuenta de que quería compartir esta belleza con alguien. Esperanza asintió lentamente. Mi familia nunca entendió por qué me gustaba estar sola. Decían que era extraña, que una mujer debería querer estar siempre rodeada de gente. Tocó suavemente el marco de la ventana, pero siempre me sentí más en paz en lugares silenciosos como este. Mientras hablaba, Tomás tuvo la oportunidad de observarla más detenidamente. Sus movimientos tenían una gracia natural que no había sido enseñada en ninguna escuela de damas. Era la gracia de alguien que estaba cómoda en su propio cuerpo, a pesar de todo lo que había sufrido. Su vestido simple no podía ocultar que era una mujer fuerte, acostumbrada al trabajo. ¿Sabes cocinar?, preguntó, intentando que la conversación fuera más práctica y menos emotiva. Sí, respondió ella con una pequeña sonrisa que transformó completamente su rostro. Mi abuela me enseñó antes de morir. Ella decía que una mujer que no supiera alimentar a su familia no era una mujer completa. Su expresión se entristeció ligeramente. Fue la única persona en mi familia que nunca me hizo sentir como si fuera una vergüenza. Entonces teníamos algo en común desde antes de conocernos, dijo Tomás. Mi abuela Apache también me enseñó que alimentar a otros es una forma de mostrar amor. Esperanza lo miró con sorpresa. ¿Es Apache de verdad? En el pueblo algunos hombres murmuraron eso, pero pensé que tal vez solo lo decían para ser crueles. Mi madre era Apache, mi padre era mexicano, explicó Tomás sin defensividad. Crecí en ambos mundos, y nunca terminé de pertenecer completamente a ninguno de los dos. Entiendo esa sensación, murmuró Esperanza. Ser mestiza en un mundo que valora la piel blanca es como vivir siempre en el filo de una navaja. Fue en ese momento que Tomás supo, con una certeza que lo sorprendió, que había encontrado algo extraordinario. No solo una mujer hermosa, sino a alguien que entendía su mundo, sus luchas, su manera de ver la vida. Alguien que, como él, había sido juzgada por cosas que no podía controlar. El resto de la tarde lo pasaron en conversación cautelosa, pero cada vez más cómoda. Tomás le mostró la cabaña, explicándole dónde estaba todo y cómo funcionaban las cosas simples de su vida diaria. Esperanza escuchaba atentamente, haciendo preguntas inteligentes que mostraban que estaba realmente interesada en entender su nuevo entorno. Cuando llegó la hora de la cena, ella insistió en cocinar. «Déjeme hacer algo útil», dijo. «Necesito sentir que puedo contribuir de alguna manera». Mientras ella preparaba una cena simple con los ingredientes que él tenía disponibles, Tomás observó cómo se movía en su cocina con una eficiencia natural. Era claro que estaba acostumbrada a trabajar, a hacer mucho con poco, a encontrar maneras de crear belleza incluso en circunstancias difíciles. La comida fue la mejor que había probado en años, no porque los ingredientes fueran especiales, sino porque había sido preparada con cuidado y servida con una sonrisa tímida pero genuina. Mientras comían a la luz de las velas, Tomás se dio cuenta de que por primera vez en meses su cabaña se sentía como un hogar. Las primeras semanas juntos pasaron como un baile cuidadoso entre dos almas heridas que aprenden a confiar nuevamente. Cada mañana, Tomás se levantaba antes del amanecer para trabajar en la mina, y cada tarde regresaba para encontrar pequeños milagros que Esperanza había creado en su ausencia. Un jardín de hierbas medicinales comenzó a florecer junto a la cabaña. Cortinas de algodón aparecieron en las ventanas, y el aroma de pan recién horneado se convirtió en la bienvenida más dulce que había conocido. Esperanza había transformado la cabaña espartana en un hogar verdadero sin cambiar nada fundamental, solo añadiendo toques de calidez que Tomás no sabía que necesitaba. Una tarde de noviembre, mientras trabajaban juntos organizando las provisiones para el invierno, sus manos se rozaron accidentalmente cuando ambos alcanzaron el mismo saco de frijoles. El contacto duró apenas un segundo, pero fue como si una chispa eléctrica hubiera saltado entre ellos. Ambos se quedaron inmóviles, mirándose a los ojos con una intensidad que no habían permitido antes. «Perdón», murmuró Esperanza, retirando su mano rápidamente, pero no pudo ocultar el rubor que se extendía por sus mejillas. «No tienes que disculparte», respondió Tomás con voz ronca. «Esperanza, estos han sido los meses más felices de mi vida. No solo porque ya no estoy solo,
sino porque eres tú quien está aquí conmigo. Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de una emoción completamente diferente. Tomás, yo también he sentido cosas que nunca pensé que sentiría. Cuando escucho tus pasos acercándose por la tarde, mi corazón se acelera de una manera que no quiero que pare nunca. Él se acercó lentamente, dándole tiempo para alejarse si quería, pero ella no se movió. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca para tocar su rostro, lo hizo con una reverencia que la hizo temblar. ¿Puedo besarte?, preguntó en un susurro que era casi una oración. En lugar de responder con palabras, Esperanza se puso de puntillas y presionó sus labios contra los de él con una ternura que los sorprendió a ambos. El beso fue suave, exploratorio, lleno de toda la esperanza y el miedo que habían estado llevando en silencio durante semanas. «Te amo», murmuró él cuando se separaron. «Te amo de una manera que no sabía que era posible». «Y yo te amo a ti», respondió ella, su voz apenas audible pero cargada de una certeza que lo tranquilizó completamente. El invierno llegó con una fiereza que puso a prueba tanto la cabaña como la relación que florecía dentro de ella. Las tormentas de nieve los mantenían encerrados durante días, forzándolos a una intimidad que se convirtió en algo hermoso entre dos personas que se estaban enamorando profundamente. Durante las noches largas y frías, se sentaban junto al fuego compartiendo historias de sus vidas pasadas. Tomás le contó sobre su infancia dividida entre dos mundos, sobre la sabiduría de su abuela Apache. Esperanza compartió memorias de su niñez, del dolor de crecer sintiendo que era una decepción constante para su familia. Mi abuela solía decir que las almas encuentran su camino hacia donde necesitan estar, murmuró Esperanza una noche mientras observaban las llamas danzar en la chimenea. Tal vez tus 2 pesos fueron la mejor inversión que he hecho en mi vida, respondió Tomás con una sonrisa que la hizo reír por primera vez desde que se conocían. Esa risa fue como música para los oídos de Tomás. Era un sonido claro y cristalino que parecía llenar todos los espacios vacíos de la cabaña y de su corazón. Cuando llegó la primavera, encontraron nuevas maneras de conectar. Trabajaban lado a lado con una sincronización que parecía haber sido practicada durante años. Era como si hubieran encontrado un ritmo natural que los incluía a ambos perfectamente. Una mañana de abril, mientras plantaban semillas en el jardín, Esperanza se detuvo súbitamente y miró a Tomás con una expresión seria. «¿Quieres casarte conmigo?», preguntó directamente. «De verdad, quiero decir. No porque me compraste en una subasta, sino porque eliges hacerlo». La pregunta lo tomó completamente por sorpresa, pero su respuesta fue inmediata. «Esperanza, no hay nada en este mundo que quiera más, pero quiero hacerlo bien. Quiero que tengamos una ceremonia real, con un sacerdote, para que todo el mundo sepa que esto es verdadero». Los ojos de ella se iluminaron con una felicidad que era casi cegadora. Se arrojó a sus brazos con una fuerza que casi los hizo caer entre las plantas. Entre risas y lágrimas de alegría, se besaron con una pasión que finalmente había encontrado su expresión perfecta. La felicidad de Tomás y Esperanza se vio interrumpida abruptamente una mañana de mayo, cuando el sonido de cascos acercándose rompió la tranquilidad de su vida en las montañas. Esperanza estaba tendiendo ropa cuando vio la nube de polvo aproximándose por el sendero. Su rostro se puso pálido como si hubiera visto un fantasma. «Tomás», gritó con voz quebrada, «alguien viene, y creo que sé quién es». Él salió corriendo de la mina al escuchar el pánico en su voz. Cuando vio el grupo de jinetes elegantemente vestidos acercándose, supo inmediatamente que estos no eran visitantes casuales. Eran hombres de dinero, hombres de poder, y venían con un propósito específico. El líder del grupo era un hombre de unos 40 años, bien vestido con traje negro y sombrero de ala ancha. Su parecido con Esperanza era innegable. Los mismos ojos color miel, la misma estructura facial delicada. Pero donde ella irradiaba calidez, él proyectaba frialdad calculadora. «Esperanza», dijo el hombre desmontando de su caballo con movimientos deliberadamente lentos. «He venido a llevarte a casa». «Diego», murmuró ella, y Tomás pudo escuchar años de dolor comprimidos en esa sola palabra. «¿Qué haces aquí?» «Soy tu hermano mayor», respondió Diego Morales con tono autoritario. «Cuando me enteré de la locura que había hecho papá, vine tan pronto como pude a arreglar mis asuntos en la capital.
Sus ojos se movieron hacia Tomás con desprecio apenas disimulado. «Vine a rescatarte de esta situación degradante». Tomás se acercó a Esperanza, colocándose ligeramente frente a ella en un gesto protector instintivo. «Señor», dijo con voz controlada pero firme, «su hermana no necesita ser rescatada. Está aquí por elección propia». Diego se rió con una risa fría que no alcanzó sus ojos. «¿Elección propia? Por favor. Mi hermana fue vendida como ganado por nuestro padre borracho. Eso no es una elección. Es una tragedia que he venido a corregir». «Diego», intervino Esperanza, encontrando su voz, «no soy la misma mujer que conocías. He encontrado la felicidad aquí. He encontrado el amor». «¿Amor?». Diego escupió la palabra como si fuera veneno. «Esperanza, mírate. Estás viviendo en una choza en medio de la nada con un hombre que pagó 2 pesos por ti. 2 pesos. ¿Sabes lo que eso dice sobre tu valor en sus ojos?». Las palabras golpearon a Esperanza como bofetadas físicas. Tomás vio cómo la confianza que había construido durante meses comenzaba a tambalearse bajo el ataque verbal de su hermano. «Esos 2 pesos eran todo lo que tenía», declaró Tomás con dignidad. «Pero el valor de Esperanza no se mide en dinero. Su valor es infinito». Diego se acercó a Tomás, estudiándolo con ojos que evaluaban como si fuera una compra potencial. «¿Sabes quién es realmente mi hermana?», preguntó con una sonrisa cruel. «¿Te dijo que nuestra familia tiene una de las haciendas más grandes de Guanajuato? ¿Te dijo que nuestra madre era de la familia Sandoval, una de las más respetadas de México?». Tomás sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Esperanza nunca había mencionado nada sobre riqueza o posición social elevada. Siempre había hablado de su familia como gente común que había caído en tiempos difíciles. «Por las deudas del juego de papá perdimos temporalmente el control de algunas propiedades», continuó Diego, disfrutando claramente del impacto de sus palabras. «Pero he pasado el último año recuperando todo. Esperanza no es una campesina sin recursos. Es la heredera de una fortuna considerable». Esperanza había permanecido en silencio durante este intercambio, pero ahora habló con voz temblorosa. «Diego, por favor, no hagas esto». «¿No haga qué? ¿Decir la verdad?», replicó su hermano. «Esperanza, tienes una responsabilidad con nuestra familia, con nuestro nombre. No puedes desperdiciar tu vida jugando a ser la esposa de un minero apache». La palabra apache fue pronunciada con tanto desdén que Tomás sintió una ira familiar creciendo en su pecho. Era la misma ira que había sentido incontables veces cuando otros lo habían despreciado por su herencia. «Además», continuó Diego, «tengo noticias que cambiarán tu perspectiva completamente». Sacó un documento de su chaqueta. «Rodrigo Vázquez de León, hijo de una de las familias más prominentes de México, ha pedido formalmente tu mano en matrimonio. Está dispuesto a pasar por alto tu aventura si regresas inmediatamente». El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperanza miró el documento como si fuera una serpiente venenosa. Tomás sintió como si alguien hubiera arrancado el aire de sus pulmones. «No», murmuró Esperanza, pero su voz carecía de la convicción que había mostrado antes. «Esperanza», dijo Diego con voz más suave, adoptando un tono casi paternal. «Sé que esto es confuso para ti. Has estado aislada aquí, lejos de la realidad del mundo. Pero piensa en lo que esto significa. Rodrigo puede darte una vida de comodidad, respeto, posición social. Pueden tener hijos que heredarán tierras, títulos, futuro». Cada palabra era como un martillo golpeando la confianza que Tomás había construido. Vio en los ojos de Esperanza una lucha interna que lo aterrorizó más que cualquier peligro físico que hubiera enfrentado. «¿Y qué puede ofrecerte este hombre?», continuó Diego, gesticulando hacia Tomás con desprecio. «Una vida de pobreza, trabajando con las manos, siendo despreciados por la sociedad respetable. ¿Es eso lo que quieres para tus futuros hijos?». Tomás encontró su voz finalmente. «Puedo ofrecerle amor verdadero», dijo con simplicidad devastadora. «Puedo ofrecerle respeto, compañía, una vida donde sea valorada por quien es, no por lo que posee». «El amor no pone comida en la mesa», replicó Diego fríamente. «El amor no paga doctores cuando los niños se enferman. El amor no asegura un futuro». Esperanza se volvió hacia Tomás con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Tomás», susurró,
¿Qué vamos a hacer? Él tomó sus manos entre las suyas, ignorando completamente la presencia de Diego y sus hombres. Vamos a hacer lo que nuestros corazones nos digan que es correcto, respondió. Pero tienes que decidir tú, Esperanza. Tienes que elegir qué vida quieres vivir. Diego intervino nuevamente. Esperanza, si vienes conmigo ahora, todo esto puede ser perdonado y olvidado. Rodrigo está esperando. La ceremonia puede realizarse la próxima semana, pero si eliges quedarte, hizo una pausa dramática. Serás desheredada completamente. No habrá segunda oportunidad. La ultimátum colgó en el aire como una guillotina. Esperanza miró a Tomás, luego a su hermano, luego al documento que prometía seguridad y respetabilidad. Necesito tiempo para pensar, murmuró finalmente. No tienes tiempo, respondió Diego con dureza. Mis hombres y yo acamparemos en el valle esta noche. Mañana al amanecer, o vienes conmigo por voluntad propia, o me llevaré lo que legalmente me pertenece, mi hermana menor. Esa noche, Tomás y Esperanza se sentaron junto al fuego en un silencio que era más doloroso que cualquier grito. El peso de la decisión que debía tomar estaba destruyendo la paz que habían construido tan cuidadosamente. Tomás, dijo ella finalmente, ¿qué harías tú en mi lugar? Él la miró con ojos llenos de amor y dolor. Te diría que hagas lo que te haga feliz, pero también te diría que la felicidad verdadera no se compra con oro. Pero tal vez él tiene razón, murmuró ella. Tal vez estoy siendo egoísta al elegir mi felicidad sobre la responsabilidad práctica. Esperanza, dijo Tomás tomando su rostro entre sus manos. La única pregunta que importa es esta. ¿Me amas? Con todo mi corazón, respondió ella sin vacilar. Entonces, eso es todo lo que necesitamos saber, murmuró él, besando su frente con infinita ternura. Pero ambos sabían que el amanecer traería la decisión más difícil de sus vidas. El amanecer llegó demasiado pronto. Esperanza había pasado la noche despierta, luchando con la decisión más importante de su vida. Cuando los primeros rayos de sol iluminaron la cabaña, encontró a Tomás preparando café con manos temblorosas. «He tomado mi decisión», anunció ella con voz firme que sorprendió a ambos. Tomás se volvió lentamente, preparándose para escuchar palabras que podrían destruir su mundo. «Me quedo contigo», declaró Esperanza. «No me importa la herencia, no me importa lo que diga la sociedad. Este es mi hogar. Tú eres mi familia». Antes de que Tomás pudiera responder, el sonido de cascos se escuchó afuera. Diego había venido por su respuesta. «¡Esperanza!», gritó desde su caballo. «Es hora de irse». Ella salió de la cabaña con la cabeza alta. «Diego, he decidido quedarme. Esta es mi vida ahora». El rostro de su hermano se endureció. «Entonces estás muerta para nuestra familia», declaró con frialdad. «No habrá vuelta atrás». «Lo entiendo», respondió ella sin vacilar. Diego espoleó su caballo y se alejó sin mirar atrás, llevándose consigo las últimas conexiones de esperanza con su vida anterior. Tomás la abrazó mientras las lágrimas corrían por el rostro de ambos. «¿Estás segura?», susurró. «Nunca he estado más segura de nada en mi vida», respondió ella. Los meses que siguieron fueron difíciles, pero llenos de amor. Trabajaron juntos más duro que nunca, construyendo no solo una vida, sino un futuro. Esperanza enseñó a leer y escribir a los niños del valle, mientras Tomás expandía su trabajo en la mina. Fue durante una de esas expediciones mineras cuando Tomás hizo el descubrimiento que cambiaría todo. Mientras cavaba en una nueva sección de la mina, su pico golpeó algo que brilló bajo la luz de su lámpara. No era plata común, era una veta de oro puro, más rica que cualquier cosa que hubiera visto. Esa noche, cuando regresó a casa con muestras del oro, Esperanza quedó sin palabras. «Tomás», murmuró, «esto significa que ya no tenemos que preocuparnos por el dinero nunca más», terminó él con una sonrisa que iluminó toda la cabaña. Pero en lugar de dejarse consumir por la codicia, usaron su nueva riqueza sabiamente. Compraron más tierras, construyeron una casa más grande, y lo más importante, establecieron una escuela gratuita para todos los niños del valle, sin importar su origen. 6 meses después, cuando el padre Miguel llegó al valle para realizar matrimonios, Tomás y Esperanza finalmente se casaron en una ceremonia hermosa al aire libre. Toda la comunidad asistió, incluidos muchos de los hombres que habían estado en la subasta original.
Mientras intercambiaban votos bajo el cielo infinito de las montañas, Tomás recordó aquel día cuando había pagado 2 pesos por una mujer con un saco en la cabeza. Ahora, mirando a los ojos de la mujer más hermosa del mundo, se dio cuenta de que había sido la compra más inteligente de su vida. «Con este anillo», dijo Tomás, deslizando una banda de oro que él mismo había forjado en el dedo de Esperanza, «te prometo que cada día de nuestras vidas será mejor que el anterior». «Y yo prometo», respondió ella, «que el amor que sentimos hoy es solo el comienzo de algo aún más hermoso». 2 años después, mientras observaban a sus gemelos jugar en el jardín de su próspera hacienda, Esperanza se recostó contra el hombro de Tomás. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó como había hecho tantas veces antes. «¿De qué?», respondió él, besando su cabello. «De haber pagado solo 2 pesos por mí, ahora que sabes lo que valgo realmente». Tomás se rió con esa risa profunda que ella amaba tanto. «Esperanza, mi amor, esos 2 pesos fueron la inversión más rentable de la historia. No cambié 2 pesos por una esposa. Cambié 2 pesos por una vida entera de felicidad». Mientras el sol se ponía sobre las montañas que habían sido testigos de su amor, ambos sabían que habían encontrado algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Un amor verdadero que había comenzado con la compasión y había florecido en algo eterno. Los 2 pesos que una vez parecieron tan insignificantes se habían transformado en la fortuna más grande del mundo. Una familia construida sobre amor, respeto y la valentía de elegir el corazón por encima de las convenciones sociales. El apache solitario y la mujer del saco habían demostrado que el amor verdadero no tiene precio y que a veces las mejores inversiones son aquellas que hace el corazón.